Muy buenas tardes mis queridos y mis queridas y bienvenidos a el capítulo número uno de una serie de videos acerca del análisis funcional según la doctora María Jesús Froján y colaboradores. ¿De acuerdo? Me voy a basar en la literatura de este libro para enseñarles a ustedes cosas nuevas asociadas al análisis funcional. Y en este primer capítulo, pues vamos a tener en cuenta una serie de puntos clave que usted tiene que tener en cuenta sobre la objetividad y la subjetividad. Así que sin más, bienvenidos a esta nueva sección de el canal YouTube el canal de YouTube. Que no me cojan, que ya estoy serio, que ya estoy serio. Y claramente, pues una nueva sección de aprendizaje en el grupo de Facebook de Análisis Conductual Aplicado PS. Juan David Camargo Reyes. Así que sin más, vamos allá. Muy bien, mis queridos y mis queridas, ya estando en estas hermosísimas diapositivas, vamos a desarrollar algunas características correspondientes con la introducción del libro de la doctora María de Jesús Froján y colaboradores. Empezamos esta introducción bastante fuerte. Es una introducción en donde la doctora María de Jesús realiza una crítica constructiva correspondiente a las actitudes que se tienen hacia el análisis funcional por parte de los psicólogos clínicos. Esta introducción comienza fuerte ya que la doctora manifiesta que el análisis funcional pasó a ser una herramienta prehistórica. Pareciera como si fuese una herramienta olvidada, prehistórica, una herramienta poco utilizada, cuando lo correcto es utilizar esta herramienta. Es una herramienta que nos va a ayudar a identificar un panorama mucho más claro de la conducta en términos de dos estimulaciones, una estimulación antecedente, una estimulación consecuente, pero las personas pareciera como si olvidaran este precepto que claramente pues tiene una base muy fuerte dentro del condicionamiento operante y es justamente la triple relación de contingencia. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí, tengo algunas características correspondientes a estos hechos, ¿cierto? A esto que yo estoy diciendo. Dice, el análisis funcional ha pasado de ser considerado una parte fundamental de la fase de evaluación e intervención en psicología a ser una situación de absoluto olvido. Esta herramienta se ha dejado atrás a pesar de ser aquella que fundamenta el trabajo del psicólogo clínico. ¿Por qué lo fundamenta? Porque el trabajo del psicólogo clínico debe estar ligado a por lo menos dos variables que pues interactúan entre sí, ¿vale? Una variable independiente y una variable dependiente, asumiendo la variable independiente como pues todas las variables ambientales, como tal el contexto, y la variable dependiente que es la conducta. Pareciera como si estuviéramos olvidando esa relación funcional que es sumamente importante, que es sumamente vital y claramente se ha olvidado hasta el punto de obviarlo, ¿cierto? Se ha olvidado hasta el punto de considerarlo algo innecesario o incluso considerar el análisis funcional como si fueran una serie de relaciones cronológicas correspondientes a la vida del paciente que si las organizamos desde el pasado hasta el presente, entonces ya tenemos análisis funcional, cuando realmente pues no es así, ¿vale? El análisis funcional, como ya lo he dicho, es una herramienta fundamental que nos sirve para identificar pues una estimulación antecedente, una estimulación consecuente y claramente pues me facilita pues comprender la relación funcional o qué variables están involucradas y que como tal causarán la conducta. ¿Mm? Claramente es una definición bastante sencilla, bastante puntual, con relación a cómo pues la doctora María de Jesús Froján pues desarrolla todos estos argumentos. Entonces, si bien tenemos esa definición que de hecho es bastante puntual, que de hecho es bastante simple de entender, las personas están olvidando esta definición
y están considerando que unos hechos cronológicos pues es el análisis funcional cuando realmente no es así. Además, están obviando la parte elemental del análisis funcional, la relación estímulo-respuesta, que nos va a enseñar una relación directamente vinculada a los procesos de aprendizaje, ¿vale? Que naturalmente estará vinculada a la estimulación antecedente. Toda esta relación estímulo-respuesta es de vital importancia para comprender las causas del comportamiento y pues está reemplazando esta idea fundamentada en el condicionamiento operante por una idea vacía directamente vinculada a la subjetividad. Es decir, que los terapeutas hoy en día están eh, fundamentando sus argumentos en puntos de vista subjetivos correspondientes a lo que cuenta el paciente o a lo que piensa el paciente o a cómo el paciente organiza la información, cuando debería ser algo completamente objetivo, fundamentado en la relación funcional y claramente en el ejercicio de la observación, ¿vale? La observación es elemental, es fundamental para que pues nosotros podamos identificar qué causa o qué variables están involucradas en el medio ambiente y que causan la conducta, ¿vale? Obviamente, en el análisis funcional, como ya lo han visto en mis videos anteriores, pues hay una división entre una relación estímulo-respuesta y una relación respuesta-consecuencia, una división bastante organizada, estructurada y pues enriquecedora de diferentes variables que naturalmente se están obviando por otras cosas que no corresponden al ejercicio de diligenciamiento del análisis funcional. Aquí tenemos otro punto correspondiente a pues los argumentos de Frohan acerca del olvido del análisis funcional, que tienen que ver con el fenómeno de la subjetividad en la psicología clínica. Como ya lo he dicho anteriormente, en este punto dice, se pretende sustituir la relación estímulo-respuesta por meras descripciones establecidas por el paciente y a la vez se pretende sustituir el análisis funcional por sucesos que el paciente conecta a su manera de forma subjetiva proveniente de su punto de vista. ¿Vale? Entonces todo esto pues nos lleva a que el proceso se afecte, a que el proceso no sea objetivo, a que el proceso no sea plausible y que claramente ya sabemos que si esto lo desarrollamos en la fase de evaluación, pues la fase de intervención nos va a quedar terrible, nos va a quedar de maneras muy desastrosas, ¿vale? Para ser muy objetivos, de maneras tremendamente desastrosas. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis queridos y mis queridas. Si queremos establecer un buen análisis funcional, debemos naturalmente utilizar herramientas de evaluación que me faciliten la llegada a la objetividad, ¿cierto? Que me faciliten que yo estoy llevando a cabo una observación muy bien hecha, muy bien estructurada, involucrando puntos de vista cualitativos y cuantitativos, asociando los cualitativos con pues la descripción detallada del comportamiento y las respectivas variables ambientales, y cuantitativos involucrando las unidades de medida como son la frecuencia, la latencia, el tiempo entre respuestas, la duración y pues la intensidad, que pues como ya lo han visto en videos anteriores, pues no juega un papel fundamental dentro de la objetividad, dado que es pues una unidad subjetiva donde dependeremos qué tanto la persona siente o qué tanto la persona se comporta, y pues no tenemos de hecho la tecnología para identificar la intensidad de un comportamiento o la intensidad de un pensamiento o la intensidad de una emoción, ¿vale? Entonces esto de utilizar la subjetividad pues claramente garantiza una gran desventaja en los procedimientos terapéuticos, y claramente no dependeremos jamás de la subjetividad, sino de los elementos fundamentales que promueven la objetividad, como son los métodos de evaluación eh, directos, ¿cierto? Y que claramente pues van a brindarle una estructura mucho más elaborada, un diligenciamiento mucho más elaborado al análisis funcional y a nuestro quehacer o nuestro proceder como psicólogos clínicos, ¿vale? Claramente hay métodos de evaluación indirectos que también utilizaremos con rigurosidad, como la entrevista semiestructurada,
en donde pues de acuerdo a una serie de preguntas bastante puntuales lograremos información bastante puntual, ¿vale? Entonces esta información sí que debe quedar clara, esta información sí que debe quedar objetiva para la historia clínica y no hacer como una especie de sopa de letras o de, sí, una sopa llena de información que claramente puede que sea falsa, ¿no? Puede que sea inventada, puede que sea información de hecho eh, ausente de confiabilidad, de validez y que esté más bien ligada a otra serie de objetivos o pretensiones por parte del terapeuta o por parte del paciente y pues esa no es la idea en absoluto. La importancia de la objetividad, por otro lado, pues además de todas las motivos o razones por las cuales es importante desarrollarla en el contexto terapéutico, pues va a constituir una gran intervención, ¿cierto? Así como también, como lo dice aquí, todo plan de intervención bajo un punto de vista objetivo brinda grandes aportes al estudio de la función de la conducta, que a la vez integra todas las variables ambientales que dan origen o explican el mantenimiento de la conducta problema. Todo lo obrado con objetividad es sinónimo de una aproximación a explicaciones nomológicas, aquellas explicaciones que estudian las causas del comportamiento. ¿Qué mejor que obrar con objetividad y, como lo dicen coloquialmente, con buena fe, ¿cierto? Para llegar incluso mucho más rápido a las causas del comportamiento. Y claramente, para ayudar a una persona bajo el punto de vista totalmente científico y totalmente basado en la investigación y en la evidencia, ¿no? Si nosotros somos bastante subjetivos, estaremos en una ruleta que gira y gira y gira y no vamos para ningún lado. Y le estamos haciendo perder tiempo al paciente. Y le estamos haciendo perder tiempo a, digamos, su condición o su eh, clase de vida que tenga y que lo esté pues perjudicando. De hecho, la pérdida de tiempo en estos casos pues llevan a consecuencias tremendamente graves, ¿vale? Y creería yo que en gran parte de la subjetividad lamentablemente encontramos el aura de la improvisación y eso es uno de los grandes problemas de los psicólogos clínicos hoy en día, que no preparan sus consultas, que llegan a improvisar y que en aras de esta improvisación resultan afectando mucho más al paciente, resultan afectando mucho más el proceso, alargándolo y claramente pues el paciente empieza a desinteresarse por él mismo hasta el punto de asumir que él ya sabe que uno está o que el terapeuta está eh, pues llegando con las sesiones sin preparación, ¿cierto? Y pues esta condición de vida, ¿cierto? Si tenemos un caso de alto riesgo, pues lamentablemente va a ser absolutamente incontrolable y pues va a causar daños, absolutamente daños en las áreas de ajuste, hasta incluso, mejor dicho, llegar a temáticas mucho más pesadas y que ponen en riesgo a la condición de vida del paciente, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta que las explicaciones nomológicas siempre van a estar asociadas con la objetividad, siempre van a estar asociadas con la precisión y ciertamente esto nos da bastante tiempo para pues ayudar al paciente y claramente tomarnos ese plan de intervención como algo serio, como algo asociado al apasionamiento, al cumplimiento, al compromiso terapéutico, ¿no? Eso es algo fundamental. Elecciones de una intervención a criterio es una parte que la doctora Frohan desarrolla a partir de la experiencia de los terapeutas que suele reemplazar al análisis funcional. Y esto es terrible, ¿cierto? Porque la experiencia no lo es todo. Si tenemos una persona bastante experta en, por ejemplo, terapia de Beck, ¿vale?
y esta persona empieza a sustituir el análisis funcional y todas las variantes del análisis funcional, asumiendo que esta sustitución es necesaria y que solamente aplica el tratamiento y ya está, pues también pone en riesgo la vida de la persona porque no está trabajando la función de la conducta, porque no está trabajando objetivamente, sino que está utilizando su criterio cuando lo ideal es siempre mantenerse bajo el criterio profesional y objetivo de la literatura y claramente esto pues conlleva a que el ejercicio del psicólogo nuevamente pues se caiga, ¿cierto? Nuevamente se ensucia, nuevamente se perjudica, ¿vale? Entonces, pues básicamente estoy desarrollando una idea general de todo esto, pero pues tenemos los siguientes puntos a ver. El primero, si bien los clínicos realizan análisis funcionales de forma subjetiva y los vinculan a sus historias clínicas, eso sí es terrible, ¿vale? Cuando el psicólogo le hace falta información en el análisis funcional y empieza a inventar información, pues va a perjudicar no solamente la vida del paciente, sino la historia clínica del paciente, de manera que si otro psicólogo en el futuro la va a leer, pues va a leer datos inventados y esto sí que es darse garra, esto sí que es perjudicar absolutamente la vida del paciente, ¿vale? Dice, al final de dicha vinculación parecen dejarlos atrás, en el sentido de no conectarlos con su intervención. Arrincona el análisis funcional y creen correcto reemplazarlo por una intervención de su gusto. La ausencia del análisis funcional en un plan de intervención perjudica la fiabilidad de la intervención. Igual si el análisis funcional está presente pero está mal diligenciado, pues también va a perjudicar pues toda la información, ¿cierto? Y el criterio profesional. Entonces debemos tener en cuenta siempre por encima de todas las cosas la garantía de la honestidad, la garantía de la honradez y no inventar información. No inventen información por nada del mundo porque pues eso no es salir del paso y ya está, sino que es una historia clínica a la que dejamos ahí presente y que otro terapeuta va a tomar y entonces el proceso del paciente se va a alargar más, sea porque la información que usted pues diligenció y registró ahí no es la correcta, o sea porque si bien el terapeuta también se deja llevar por lo que usted coloca ahí, pues empieza a realizar otro tipo de procedimiento completamente incompatible con la función de la conducta problema. Existe cierto rechazo en el uso del análisis funcional. Frohan habla en el sentido de que pareciera como si hubiese cierto temor o cierto rechazo al análisis funcional, pero yo apuesto más que todo que es por pereza, porque los psicólogos que salen con muy malas bases en conductismo no hacen el análisis funcional y entonces empiezan a, digamos que evaluar, intervenir a su gusto, a su manera, y si bien abordan planes de intervención efectivos, precisos, justificables, estos planes se quedan cortos y empiezan a tender a ser subjetivos cuando pues se presenta la ausencia del análisis funcional, ¿vale? Y claramente, si bien creen saber absolutamente estos procedimientos terapéuticos, pues están olvidando de hecho la columna vertebral y la están sustituyendo por nada. ¿Cómo así, Juan, que por nada? Pues un plan de intervención sin el análisis funcional es un cero a la izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú estás llevando a cabo un plan de intervención en donde estás interviniendo de todo menos la función de la conducta, pues ¿qué es eso? No le estás dando al blanco, ¿cierto? Le estás dando a toda la liana, pero no al blanco de la liana. ¿Se me hago entender? Bueno, al circulito ese de las flechas. Y esto de alguna u otra manera, como ya lo he dicho, va a crear más tiempo en sesión, más tiempo que se pierde y claramente de formas subjetivas e impresentables, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo digo que es más que todo por pereza o por falta de entrenamiento, por falta de sembrar conciencia en el contexto educativo y claramente por intereses más allá de salvar vidas. Tal vez los psicólogos que no hacen muy bien su trabajo, no hacen bien sus labores y pues en este ejercicio carecen de herramientas fundamentales como el análisis funcional o incluso una formulación clínica,
pues son psicólogos que no les interesa realmente la vida del paciente, no les interesa la función de la conducta, sino lo que les interesa es, no sé, ganar por ganar, ¿cierto? Y no ser bastante objetivos, aunque pues, claramente si bien hay terapeutas que son bastante integrados a su trabajo y aman la psicología y les está faltando el análisis funcional o la formulación, pues pilas, ¿no? Pilas, porque son elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que le van a dar mayor precisión y mayor objetividad a nuestro trabajo, ¿vale? Es necesario que el análisis funcional esté presente tanto en nuestro conocimiento con nuestra historia clínica y exponerlo al paciente, ¿vale? Así sí estamos haciendo muy bien las cosas y las estamos llevando a cabo, las estamos abordando de una forma bastante profesional. Pero si eres un psicólogo que con unas cuantas sesiones de evaluación ya crees saberlo todo, entonces empiezas a intervenir sin estas herramientas, mire, no, perdió ahí, ¿vale? Entonces, esto también es una crítica que hace Frohan a los clínicos que pues se ausentan o rechazan el uso, el uso del análisis funcional, ¿vale? Se pretende usar la experiencia profesional para sustituir al análisis funcional, lo cual también hace parte de un argumento que critica la arrogancia de algunos psicólogos que creen saberlo todo cuando lo que les hace falta es bastante. Dice, si bien es importante adquirir experiencia en la aplicación de una determinada intervención en el sentido de saber con exactitud qué técnica usar para un caso clínico, no solo basta con la experiencia para ver la evolución del paciente casi que a ojo clínico. Eso es típica frase aquí de Colombia, que ya está el terapeuta supuestamente súper experimentado y ya tiene ojo clínico para identificar qué trastorno es o qué diagnóstico es o cuál es la conducta, cuál es la función. No, el análisis funcional tiene que estar completamente aparte o independiente de ese ojo clínico. Y si bien tenemos de pronto la habilidad de ser bastante observadores, pues no quiere decir que con una sola observación ya tengamos que hacer ya el plan de intervención, sino que con una serie de observaciones pues podamos edificar el plan de intervención, involucrar el análisis funcional y ahí sí pues hacer el trabajo muy bien hecho, ¿no? Sino tener en cuenta el análisis funcional como base de la intervención en todos los sentidos cualitativos y cuantitativos, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, y dice, debemos evitar la sustitución del análisis funcional por nuestro criterio de experiencia. Quien sustituye su experiencia por el análisis funcional, ¿qué digo? Quien sustituye el análisis funcional por su experiencia, más bien, que lo he dicho al revés, pues es un gesto bastante arrogante y es un gesto que pues dice mucho, ¿vale? Entonces, por favor, humildad ante todo, la capacidad de escucha, la capacidad de observar, la capacidad de comprender el entorno y claramente de entender las causas de la conducta de acuerdo a dicho entorno. Recuerden la importancia de la relación funcional. Muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Dice, ¿a qué lleva la sustitución del análisis funcional por criterio de experiencia? Al fracaso. Lleva al fracaso, ¿cierto? A igualarse con modelos incompatibles como es el modelo médico. El modelo médico, y pues con todo respeto, si hay algún médico que me está viendo acá, lo siento, pero pues es el modelo que pues nos enseña que una vez que yo diagnostico, entonces medico y pare de contar. No. Si bien es importante lo que hacen los médicos en cuanto a diagnósticos, ¿cierto? En cuanto a medicaciones, nosotros no nos vamos por esa línea, porque nuestra línea es mucho más investigativa, es mucho más asociada o arraigada a comprender las causas de la conducta. Los diagnósticos hacen parte, ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Hacen parte o son una variable adicional de las causas de la conducta, pero no explican la conducta en su totalidad. El DSM-5 entero no va a ser la solución a tus problemas. El DSM-5 solamente sirve como una variable más involucrada en los eventos internos que pues te permiten tener una lucecita sobre las causas del comportamiento. Entonces es muy importante que los psicólogos no diagnostiquemos y si hemos de diagnosticar, que lo podemos hacer fácil, sí, lo podemos hacer fácilmente con una prueba psicométrica,
pues que hagamos comparativos con otros resultados de otros profesionales como los del campo de la medicina, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, diagnostique que el paciente tenga depresión y que este diagnóstico no corresponda al 100%, sino al 50% de un punto de vista. Luego, si llevo al paciente a un médico o a un psiquiatra, bueno, son lo mismo, eh, el psiquiatra, el médico psiquiatra, pues tiene que tener otro 50% de constancia de que efectivamente el paciente tiene depresión. Ahora bien, yo trabajo con la persona con depresión, no trabajo la depresión. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y trabajar con la persona que tiene depresión o que tiene un cuadro depresivo implica trabajar con todas las variables ambientales las cuales están rodeando a esta persona y que están facilitando estos comportamientos depresivos. Y ya saben que si hay un cambio contextual, pues estos comportamientos depresivos se van a reducir significativamente. Pero si solamente me dedico a diagnosticar y no a cambiar el contexto, hermano, hermana, no estamos haciendo nada. Muy importante tener este aspecto en cuenta en nuestra carrera, en nuestra profesión y ciertamente evitar pensar que yo debo trabajar el diagnóstico como si yo fuera el doctor Chapatín. Diagnóstico, medicamento, diagnóstico, no, eso no es así. Ahora bien, ¿se puede modificar el concepto de análisis funcional? No, el concepto de análisis funcional es totalmente inmodificable, es único y sin más modalidades. Solamente existe una forma para analizar o estudiar la conducta de forma funcional y es a través de la identificación de la función de la conducta, ¿vale? Las contingencias de reforzamiento y las contingencias de castigo, que ya pronto las vamos a ver. Contingencias de reforzamiento positivo y negativo que aumentarán la probabilidad de ocurrencia de una conducta y contingencias de castigo positivo y negativo que van a decrementar la probabilidad de ocurrencia de una conducta. No vamos a más, ¿de acuerdo? Esa es la única forma para analizar o estudiar la conducta y así afirmar hipótesis de mantenimiento que pues claramente me van a llevar a la unidad de análisis, a la relación que existe entre las variables ambientales y la problemática, la relación que existe entre las variables ambientales y la función o lo que está manteniendo la conducta. Ahora bien, toda función de la conducta muestra relaciones de contingencia o secuencias conductuales. Recuerden la parte de la triple relación de contingencia. Tenemos un estímulo, una respuesta, unas consecuencias, bueno, consecuentes, que pues claramente reúnen a las consecuencias. Y esto es completamente fundamentado. Esta es la base del análisis funcional. Este es el argumento que siempre tenemos que tener en cuenta para la explicación de un comportamiento. De no tener en cuenta estos argumentos, esta base sólida que Skinner nos ha dejado, pues no estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo un trabajo subjetivo en donde simplemente estamos escuchando por escuchar, aplicando al garete la intervención que se nos dé la gana y pues perjudicando la condición de vida del paciente. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta y ciertamente pues trabajar, si somos conductistas o bueno, si tenemos un modelo cognitivo conductual, trabajar bajo esta premisa y no salirnos de la misma. Dice, en el ámbito del psicólogo clínico no solamente estudiamos la conducta, sino todas las variables ambientales implicadas en la causa de la conducta. Ya saben, la relación funcional, la relación bidireccional que existe entre las variables ambientales, asumidas estas variables como variable independiente, y la variable dependiente que es la conducta. ¿De acuerdo? Esa es la relación bidireccional que siempre vamos a estudiar, que siempre vamos a abordar y que naturalmente le va a dar una gran importancia y le van a dar una gran relevancia a hipótesis de predisposición, a hipótesis de adquisición en el sentido del aprendizaje de la conducta. Es decir, que nos va a enriquecer de mucha información, que nos va a enriquecer esa parte evaluativa para que nuestra intervención sea todo un éxito.
La doctora Frohan habla acerca de las conductas privadas o encubiertas y las conductas observables. Ella manifiesta que quizás nos tachan de reduccionistas por simplemente pues estudiar la conducta observable, cuando lo real es que nosotros los psicólogos clínicos estudiamos las conductas privadas o encubiertas y las conductas observables y las involucramos dentro del análisis funcional, involucrando por ejemplo las respuestas fisiológicas, los tres canales de respuesta, las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas y las respuestas motoras. Claramente, pues vamos a asumir que las conductas privadas o encubiertas son eventos internos que a la vez serán considerados una conducta como cualquier otra, ¿de acuerdo? Y que esta conducta encubierta o interiorizada, también la llama de esta manera, simplemente son conductas que se han automatizado y que se han hecho independientes de otras conductas que se requirieron para darles origen o darles un espacio a estas conductas encubiertas, ¿vale? No estamos hablando de de estas conductas anteriores como una estimulación antecedente. Lo que tenemos que hacer es justamente ver qué estimulación antecedente llevó a que estas conductas existieran y por ende a que las conductas privadas pues también se dieran. Y esta estimulación antecedente claramente la encontramos bajo los aspectos de un contexto, un evento externo y un evento interno como partes de la estimulación que llevaron a que la persona se comportara. Pero los pensamientos y las emociones sí o sí no podemos considerarlos una estimulación, ¿vale? Son conductas. Cuando usted piensa, está emitiendo una conducta. ¿De qué carácter? ¿Una conducta privada o una conducta encubierta? Cuando usted está triste, pues ¿qué está haciendo? Pues está emitiendo conductas privadas correspondientes con algún estímulo antecedente que lo llevó a comportarse interiorizadamente de esta manera y que luego lo llevó a comportarse de una manera motora, ¿cierto? Como por ejemplo salir corriendo, llorar, bueno, que llorar también hace parte de una respuesta fisiológica, ¿no? Y demás, ¿de acuerdo? Entonces, si en este orden de ideas asumimos eh, que las conductas privadas simplemente son la causa de la conducta, la respuesta es no. Las conductas privadas, los eventos internos solamente son variables de la estimulación antecedente, son partecitas de la estimulación antecedente, no son la causa de la conducta, ¿cierto? Son simplemente conductas producidas por una determinada estimulación antecedente que tenemos que estudiarla con exactitud y con precisión y pues carente de subjetividad. Se requiere saber más acerca de la estimulación antecedente para identificar con mayor precisión la causa del comportamiento. De esta forma podemos afirmar que la conducta no es un simple comportamiento, sino un conjunto de relaciones, un continuo interactivo que en ocasiones paralizamos de forma arbitraria ya que somos selectos en cómo comportarnos en diferentes contextos o en llevar a cabo la secuencia conductual. Es muy importante saber que nuestro comportamiento siempre va a ser totalmente discriminativo, ¿vale? Si bien comenzamos o arrancamos siendo absolutamente condicionados, manejándonos en el medio ambiente a través de impulsos, estos comportamientos impulsivos nos van a llevar a consecuencias particulares y que claramente una vez vividas estas consecuencias pues vamos a ya tener en cuenta un aprendizaje, ¿cierto? Una serie de reglas verbales derivadas de ese aprendizaje y que absolutamente nos permiten ser, por así decirlo, mucho más cautelosos, mucho más cuidadosos a la hora de comportarnos y saber identificar pues cómo hacerlo en un contexto, cómo dejar de hacerlo en otro contexto o cómo hacerlo de una forma distinta. De igual manera, hacer o dejar de hacer también es conducta, ¿cierto? Nosotros constantemente nos comportamos y esta constancia pues nos lleva a aprender mucho más, no solamente del entorno, sino de nosotros mismos correspondientes al comportamiento emitido en este entorno. Finalmente, pues la doctora Frohan pues nos enseña una serie de argumentos acerca de lo que es psicológico. Ella defiende mucho la postura del psicólogo clínico correspondiente a pues el análisis funcional, a la postura conductista radical y
Pues dice lo siguiente: Frohan afirma que lo psicológico se termina involucrando con lo subjetivo, lo no tangible y hasta con lo inventado, de ser sumamente mal interpretado o mal trabajado, que es muy probablemente la razón o la causa de aquellos psicólogos que pues tienen pésimos procesos de evaluación, pésimos procesos de intervención, que se dejan llevar por su experiencia y no por un criterio humilde basado en la investigación, basado en la observación, en la calma, en la paciencia, ¿cierto? Dice: el conocimiento científico es el conjunto universal del conocimiento psicológico, no estamos fuera de este conjunto universal, asumiendo que lamentablemente estos psicólogos que solamente hacen las cosas como por hacerlas, así a la chambonada, ¿cierto? Por plata, ¿vale? Están sacando una cara muy, muy desastrosa, y es una cara que nos perjudica a absolutamente todos, ya que son ese tipo de personas que utilizan el conocimiento popular o los argumentos populares para pues intervenir. Ahora bien, están dentro de nuestro gremio, sí, pero hay otras personas que, si bien están fuera de nuestro gremio, que no son psicólogos, creen saber más que un psicólogo y entonces empiezan a perjudicar aún más la imagen del psicólogo. Por ahí tengo en YouTube un video, por ahí tengo en YouTube un video de, digamos que una enseñanza correspondiente a una persona que no tenía ni idea de que pues era el psicólogo, ¿cierto? Y pues con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha humanidad, pues él explicó, ¿cierto? Y ya, paré de contar. Pero es un fenómeno que actualmente está sucediendo y que lamentablemente pues nos perjudica a nosotros. Nosotros, los psicólogos, estamos en el contexto universal de la ciencia, ¿cierto? Nosotros no nos salimos de ahí. Nos salimos si decidimos actuar con plena subjetividad y claramente sin una base científica o con teoría o con, bueno, intervenciones basadas en la evidencia que pues mejoren eh, un malestar o que pues conlleven a que haya un cambio en la función de la conducta o haya un cambio en el contexto y demás. ¿Listo? Bien, si bien atendemos situaciones cotidianas, las atendemos con base en la investigación y no en conocimientos populares. La psicología es una ciencia con su propio campo de estudio, como es la conducta. ¿Cuál es el campo de estudio de la psicología? Ahí en el examen, ahí cuando le preguntan, usted dice la conducta, o dicho de otra manera, la función de la conducta, ¿vale? Cuando hablamos de función de la conducta, recuerden, no solamente estamos reuniendo el concepto de conducta y ya está, sino estamos reuniendo las variables ambientales que pues ejercen sobre el comportamiento. La explicación de una conducta no está solamente en las bases biológicas, esto pues ya lo hemos dicho, pero lo vamos a ampliar un poco más. Dice: asumir que solamente el problema se encuentra en bases biológicas o conductuales exclusivas sí que es reduccionista o insuficiente. Ya saben, que porque entonces tiene dolor de estómago ya se portó así. No, esto es reduccionista. Que porque entonces tiene depresión o tiene ansiedad ya se porta así. No, esto es absolutamente reduccionista. Recordemos que el trabajo del psicólogo clínico es reunir la información necesaria y suficiente para pues encontrar las causas del comportamiento, asumiendo la depresión, la ansiedad o dicha enfermedad como una variable más que se puede encontrar en, digamos que en la historia de vida del paciente. Las bases biológicas facilitan la conducta, las bases biológicas no son la causa de la conducta en su totalidad, ¿vale? Que una persona sufra determinada enfermedad facilita la conducta, pero no es la causa de su comportamiento, ¿vale? Porque hay diferentes variables ambientales que nos van a ayudar a definir qué es lo que mantiene ese comportamiento problema. Los psicólogos deben ofrecer soluciones basadas en la evidencia y la investigación, correspondientes con el sufrimiento humano. Esto sí es bastante obvio, es bastante delicado, es bastante importante, es obvio e importante a la vez, porque, hombre, pues nosotros estudiamos psicología para dar una luz de esperanza a las personas, a sus problemáticas, y siempre basados en la investigación, siempre basados en la evidencia, no en cualquier cosa. ¿Vale? Vuelvo y digo, esos psicólogos que van a la oficina y que hacen completamente eh, el ejercicio de improvisar y ganar por ganar, no, eso no, 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 cero, cero, feo, feo, fo, como decimos acá, ¿vale? Entonces, estamos ligados
a las soluciones, pero son soluciones que deben estar fundamentadas en la investigación. Nosotros no somos el que lee el cigarrillo o no somos el que ¿qué? El que afirma de la nada que tenemos no, nosotros somos psicólogos científicos y todo científico se basa en la objetividad, en la medición y en el tratamiento, ¿vale? Estas bases deben ser totalmente coherentes con técnicas inmersas en la validez y la confiabilidad. Deben ser soluciones científicas y racionales, totalmente independientes de la subjetividad del ojo clínico. O sea, irracionales. Es que yo me acuerdo que una vez yo dije muy rápido irracionales y me empezaron a pegar pedradas en YouTube. Pero ¿cómo se le ocurre decir irracionales? No, es irracionales. Aquí, haters. Aquí está, ok, calma. Muy importante tener en cuenta esas características. ¿Listo? Sobre el quehacer del psicólogo y la investigación. La base científica y basada en la evidencia nos muestra que la conducta puede incluso hasta predecirse. ¿Recuerdan por allá lo que Skinner hablaba sobre la predicción y control? Él habla de la predicción y control no por tramar a la Sociedad Americana de Psicología, no. Él habla de la predicción y control como unas variables de estudio que están involucradas en la triple relación de contingencia y ciertamente en el ejercicio científico, ¿vale? Yo insisto mucho en el término de triple relación de contingencia porque eso le dio el auge fundamental al condicionamiento operante. Claramente otra de las variables que le dio el auge fundamental fue el condicionamiento clásico, así como también los estudios del condicionamiento respondiente establecidos por Watson. Pero la triple relación de contingencia es nuestro eje central, ¿vale? Y el eje central implica pues estudiarse en función a la evidencia científica. Y si bien tenemos la evidencia científica, pues sabremos cuándo un comportamiento es mucho más probable de acuerdo a consecuencias demoradas, por ejemplo, ¿vale? Si bien se refuerza el comportamiento de un niño que hace pataleta, que la mamá siempre se lo refuerza y claramente porque la mamá está escapando, está supremamente avergonzada, entonces escapa del comportamiento del pelado y le da lo que quiere, pues ahí está reforzando positivamente el comportamiento. Y si le da lo que quiere como consecuencia inmediata, como consecuencia demorada, asumiremos que pues hay una alta probabilidad de ocurrencia de la conducta de acuerdo al tipo de función que estamos estudiando en este caso. Y en el contexto del niño, reforzamiento positivo de carácter tangible. Así como también habrá una alta probabilidad de que la mujer escape, ¿cierto? En el caso de la señora, teniendo en cuenta una consecuencia demorada, ¿vale? Entonces, eso de alguna u otra manera debe ajustarse al estudio de la fase de evaluación y a la propuesta del plan de intervención. Dice, el psicólogo que cae en banalidades o fuera de métodos basados en la evidencia perjudica la imagen del gremio. Yo una vez conocí a un psicólogo muy talentoso, conductista, que pasó a ser psicoanalista. Uy, eso sí me partió el corazón, de verdad que eso sí como que, eso dolió. Pero ¿por qué lo hiciste, chaval? ¿Por qué lo hiciste? No, pues porque no, pues yo siempre quise leer los sueños y me dejé llevar por no sé qué, si sé más. Yo aquí no estoy para criticar el psicoanálisis, en absoluto, no estoy para eso. Pero me pareció una falta de honor, ¿cierto? Pues que se hubiese cambiado a otros enfoques de la psicología. Pero lo que más me causó tristeza fue que este muchacho, ejerciendo como psicólogo conductista, empezaba a aplicar psicoanálisis en su campo, cuando realmente eso incluso hasta debería considerarse delito, ¿saben? ¿Por qué? Porque eso no se debería hacer. Nosotros, si nos ajustamos a un método científico, si nos ajustamos a un enfoque de la psicología como el conductismo, ¿cierto? Pues trabaje solamente conductismo. Ok, ¿qué modelo es usted al menos? Cognitivo-conductual, vale, modelo cognitivo-conductual, trabaje ahí, no se salga de ahí. Pero es que hay gente que se sale de ahí. Incluso hay gente que si bien, pues, tiene en cuenta o tiene presente otras profesiones, ¿vale? Pues aplica lo de otras profesiones en la psicología, en el enfoque, cuando eso no es correcto. ¿Listo? Y no es correcto porque pues no es objetivo, ¿cierto?
no es nada objetivo. Que usted involucre, no sé, administración de empresas con psicología, pues hombre, no, ¿cierto? Claramente pues hay, digamos que profesiones que de acuerdo al campo de la salud, pues sí, digamos que tienen como un sentido coherente a la hora de relacionarlas, ¿no? Pero una cosa es relacionarlas y no, digamos que mezclarlas, ¿vale? Pero es que sí hay gente que en caso de psicología pues que mete psicoanálisis y mete humanismo y en conductismo y esto es algo tremendamente aberrante, es algo tremendamente raro, ¿vale? El psicólogo no trata síntomas, sino trata personas que tienen problemas de conducta como actividad psicológica, ¿vale? Diagnosticar y ya es algo insuficiente, carente de argumentos. Que es el caso de un señor, conocí un señor que si bien es médico y se pasó a psicólogo, empezó a diagnosticar y eso pues raya, ¿cierto? A eso es a lo que yo me refiero, raya. Y si bien la medicina y la psicología pues están en el conjunto de las ciencias de sociales y de la salud, pues hombre, si eres psicólogo, ¿para qué medicas? ¿Mm? O sea, relaciónense, no mezclense. Muy importante tener esto en cuenta. Y finalmente, procedimientos de cambio basados en la evidencia. El psicólogo posee técnicas en virtud a los diferentes procedimientos. Sin embargo, el procedimiento bien desarrollado no es el responsable del cambio de la conducta, sino el paso a paso o el vehículo para lograr objetivos terapéuticos que permitan el cambio conductual. Nosotros, como psicólogos, debemos desarrollar muy bien los procedimientos. Recuerde que usted puede ser creativo, pero no salirse del margen del procedimiento. No salirse del margen del procedimiento implica pues respetar la investigación y a pesar de que usted huele en creatividad, ver resultados viables, ¿vale? De acuerdo a ese paso a paso del procedimiento, de acuerdo a ese vehículo que a pesar de usted ser creativo lo va a llevar a el cambio conductual, lo va a llegar al objetivo que usted quiera como terapeuta, ¿vale? Entonces es algo fundamental que incluso nosotros debemos diferenciar, que nosotros debemos tener en cuenta y pues digamos que interiorizarlo como seres humanos y como profesionales, ¿de acuerdo? Mis queridos y mis queridas, ya llegamos al final de este video, fue relativamente corto. La introducción pues nos muestra diferentes argumentos o razones por las cuales se está perdiendo, digamos que el uso del análisis funcional, pero también nos motiva a recuperar esta herramienta fundamental de comprensión comportamental y claramente a que pues la sigamos utilizando, como bien lo he dicho, como una herramienta que me va a llevar a tener un panorama mucho más claro de la conducta de acuerdo a dos tipos de estimulación. Es una invitación que hace Frohan para que nosotros le demos un sentido objetivo e investigativo a nuestra profesión y no dejarnos llevar por la subjetividad y todos los puntos que hemos visto hoy el día de hoy sobre la subjetividad que pues ciertamente perjudican la imagen del psicólogo y pues que de alguna u otra manera pues sí que va a perjudicar a la sociedad, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención, nos veremos en un siguiente capítulo de El análisis funcional según Frohan. Les mando un fuerte abrazo, espero que esta explicación haya quedado clara, ya que cualquier pregunta o inquietud se la puede dejar en la caja de comentarios, se le resuelve con mucho cariño, con mucho afecto y eso sería todo por hoy, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao pues.